me gustaría responder con un ejemplo. En años de acompañar al piano en diferentes iglesias, diferentes denominaciones, me he dado cuenta de que hay un momento en el que, aunque las personas no crean en Dios, vienen a la iglesia y se plantean si hay o no un ser superior, y es ante la muerte. Entonces, cuando piensas música de funerales, normalmente es música sacra, ¿no? Ahora, hace unos meses, tocando en una iglesia presbiteriana, una familia me llamó diciéndome que el papá había fallecido, si yo podía tocar en el funeral. Le dije, sí, por supuesto. Y me dijo, ¿podríamos tener por favor un repertorio de música jazz? Y yo me asombré un poco porque realmente en mi mente no asocio el jazz con un funeral. Y le pregunté, sí, puedo tocar, pero ¿por qué quiere música jazz? Y me dijo, bueno, es que mi marido era un músico jazz, era un pianista de jazz. Y le voy a dar las 3 canciones que a él más le gustaban. Y estoy segura que eso sería lo que más le gustaría a mi marido escuchar. Y él me pidió que cuando fuera a su funeral, que hubiera música jazz en su funeral. Ahora imagínate la situación, estamos en una iglesia presbiteriana, hermosa, de madera y piedra con vitrales, muy antigua, y yo tocando jazz para un funeral. Sin embargo, la familia veías que estaba muy emocionada, llorando, mostrando las fotos de su esposo. Para esta familia, música de funeral era música jazz. Para otra situación, quizás esta música sería totalmente inapropiada. En algunas culturas, sobre todo africanas, cuando hay una muerte, ellos lo celebran y están súper contentos, hay música de percusión. ¿Por qué? Porque celebran que esta persona ha dejado de sufrir. En mi cultura lloramos y a veces no hay ni siquiera música en un funeral, porque es de mal gusto tener música en un funeral. Por lo tanto, la música sacra va a responder a las funciones que nosotros le demos, a la cultura, al contexto al que pertenezcamos. No va a ser siempre la misma respuesta, ni va a tener siempre la misma asociación. Por supuesto que no. Cambia mucho. Tenemos que ser conscientes de que la música sacra es una expresión del ser humano y los seres humanos somos muy diferentes los unos a los otros. Hay muchas variables que cambian. Los instrumentos musicales son instrumentos, es decir, son herramientas, son objetos que se pueden usar para hacer música. Hay instrumentos que sean mejores que otros para la música religiosa, por ejemplo. Bueno, en la Biblia no encontramos ninguna lista de instrumentos buenos o instrumentos malos. Lo que encontramos, por ejemplo, en el Salmo 150 es que David usa los instrumentos de la familia de cuerda, de la familia de la percusión, de la familia de viento metal, viento madera, y dice que todo alabe a Jehová, no solamente él y la gente de Israel, sino todo lo que respira alaba a Jehová. Entonces, yo pienso que lo bonito de los instrumentos es que nosotros seamos el instrumento que Dios use. Ahora, lo que toquemos, bueno, eso puede ser muy creativo, puede ser desde un piano hasta un teclado eléctrico, hasta un violín clásico, acústico, un violín eléctrico, una guitarra clásica, una guitarra eléctrica. El instrumento es cuestión de creatividad, de sonido, pero lo importante es que el instrumentista esté afinado con el corazón de Dios.